Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Hidden Agenda. Demuestra tus sentimientos basados en el libro. Syntax suspiró suavemente mientras observa la figura alta entrar en el auto de lujo y correr hacia los laboratorios de computación. La sombra de su auto había desaparecido de la vista cuando Alon Cott dobló la esquina del edificio, viniendo de la cafetería. En su mano había una bandeja de papel que contenía papas fritas al estilo birmano de la tienda birmana. Syntax esperó a que se sentara. Luego sacó dinero y se lo dio a Alon Cott, pero Alon Cott se volvió y preguntó: ¿Para qué es el dinero? Ah, es para pagar el agua que le encargaste a Joe que trajera. Syntax terminó de hablar y solo recibió un asentamiento de cabeza por parte de su amigo. No lo pagué, le encargué a Joe comprarlo y traerlo, él pagó todo, aclaró. Al escuchar la respuesta de su amigo, Syntax frunció el ceño, miró la botella de agua y los bollos frente a él. No sabía qué era la sensación extraña que sentía en el corazón. Después de un rato, Syntax miró a los dos amigos y preguntó: ¿por qué Jock le gusta invitarme a comer? El hermoso par de ojos miró a Longcock y Bruxa, pero no hubo respuesta de ninguno de ellos. No sabían qué decir. Cynthia continuó: ¿o tal vez piensa que soy más pobre que él? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Bruxa casi escupió la comida de su boca. Bueno, Jock es muy rico. Probablemente piensa que no tengo dinero para comprar esto. Es verdad, mi familia no es tan rica como la suya, pero puedo vivir bien sin depender de él. Como se expresó Syntax, parecía que estaba liberando la frustración reprimida en su corazón. A menudo no se sentía bien cuando Hiranai insistía en pagar las comidas y cada vez que intentaba negarse, el otro parecía molesto y decepcionado. A Syntax no le gustaban las confrontaciones como esta, por lo que decidió dejarlo ir sin guardar rencor. Él no pensó en nada de eso, dijo a Longcock y caminó para sentarse en el banco junto a él. ¿Cómo sabes que él no piensa eso? Longcock y Bruxa se miraron sin decir nada. Syntax inmediatamente se dio cuenta de que había algo que él no sabía. ¿Qué sabes? Pat dijo algo extraño hace un momento, repitió, haciendo que su amigo de club de fútbol mirara a Bruxa. ¿Qué dijiste, Pat? Bueno, me preguntó si tenía algo que decirle, así que solo dije que no soy yo quien para responderle. Eso es todo, respondió Longcott exhalando suavemente con alivio. Luego volvió a mirar a Cinta, que lo miraba expectante. Y dado que Longcott conoce bien la personalidad de su amigo, que lo miren así sin duda significa que solo necesita decir algo fuera de lo común. So comenzó llamando suavemente tratando de tranquilizar a su mejor amigo. No necesitas pensar demasiado acerca de esto, en realidad es algo pequeño, solo mira a tu alrededor cuidadosamente y luego mira tu corazón cuidadosamente. Eso es todo, lo entenderás todo. Sinta que estaba atónito, de repente su corazón se aceleró y sus hermosos ojos miraron una bolsa de bollos al vapor y la botella de agua frente a él. No lo sé, Cod. La esbelta figura respondió en voz baja. Jock también me dijo que pensara detenidamente si realmente me gusta Anita o no, pero no sé. Cuanto más hablaba Syntax, más confundido se ponía. Longcock sonrió levemente, estirando la mano para apretar el hombro de su mejor amigo como una palabra de aliento. Entonces está bien, puedes pensar despacio, no te apresures. Syntax se mordió el labio mientras su amigo lo consolaba. Sí, nunca antes había entendido estas cosas. Ahora, acéptalo despacio, no hay nada más que hacer. Muy bien, así que tómalo con calma, no tengas prisa. Te lo ruego, escúchame por un segundo. Estamos en nuestro cuarto año, y si no se da prisa, es posible que nos llegue a tiempo, interrumpió Brooks apresuradamente. No llegar a tiempo no es una gran cosa.